Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez más aquí en este lunes del mes de julio. Vamos a hablar sobre un tema muy bonito. Me da mucho gusto, antes de empezar con nuestro tema, de saludar a nuestros hermanos de la diócesis de Cuautitlán. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros esta mañana. A nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. A todos los que después en el transcurso de la semana ven nuestro programa, gracias por compartirlo y bueno, por estar con nosotros. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestra querida hermana y amiga, la licenciada Marlene Casas. Marlencita. Buenos días, Eriquita, a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos acompañado, Marlene. Pues, ¿qué creen? Que la licenciada Marlene es una gran amiga de hace muchísimos años, ya más de 20, 25 años, Marlencita. Somos compañeras de generación en la universidad y bueno, hoy nos estamos también reuniendo. Me da mucho gusto tenerla aquí y hoy vamos a hablar de más vale un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, a manera de introducción les diré que también nuestro Señor Jesucristo, esto lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico, pero quiero decirles que también nuestro Señor Jesucristo prevé la forma de solucionar conflictos y que no nos estemos haciendo maldades entre familia, amigos, sino que a veces podemos solucionar los conflictos de otra manera. Y justamente Mateo capítulo 5 versículo 38 al 39 nos dice: ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, anteriormente así se solucionaban los conflictos, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y qué terrible era eso. Pero hoy el Señor nos dice que eso ya no debe ser así, que tenemos que ser más cautelosos, que tenemos que solucionar las cosas de otra manera. Y hoy nuestra querida amiga, la licenciada Marlene, nos va a hablar precisamente de eso. Entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe esta mañana y iniciemos con nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, muy buenos días. Te pedimos que vengas con nosotros esta mañana, que estés aquí acompañándonos en esta cabina de radio, que nos des la sabiduría, la humildad y todo el conocimiento que necesitamos para nosotros y nuestros hermanos que van a escucharnos. Te pedimos, Señor, que si hay alguien que le pueda servir este tema, lo pueda hacer vida y pueda solucionar aquellas situaciones que tiene de manera legal, pero que sea de una manera más amistosa, que no se desunan las familias, sino por el contrario, Señor, que permanezcan unidos en tu amor. Y hoy traemos una solución, Señor, que tú puedes también darte cuenta que antes de llegar a pelear, tenemos algo que es la comunicación. Y eso hoy es de lo que vamos a hablar, Señor, de cómo podemos solucionar conflictos sin llegar a ofendernos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus benditas manos por intercesión de María Santísima. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio, Marlencita. ¿Qué te parece si nos dices qué es, primero que nada, la conciliación, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué te parece? Pues sí, nuestro tema es la conciliación. La Real Academia nos dice que la conciliación es poner de acuerdo a dos o más personas entre sí y hacer compatibles cosas opuestas. En nuestra vida siempre estamos buscando la conciliación de nuestra familia, la conciliación. Debemos de empezar desde nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? Pues nuestros hijos, nuestro esposo. Siempre buscar que haya una conciliación. Desgraciadamente a veces la conciliación se pierde por falta de acuerdos, falta de comunicación. Llegamos a veces a llegar a lo jurídico entre familias, choques. Claro. Algo que a veces dices, pues es que no debe de ser, deberíamos de tratar de ponernos de acuerdo, pero a veces es simplemente los egos, los intereses o muchas otras cosas que desgraciadamente anteponemos una barrera, ¿no? Anteponemos a la familia.
anteponemos a la familia. Vamos a tratar de hablarlo de una manera sin usar tecnicismos para que todos los que nos están escuchando puedan entenderlos. Pero lo más valioso aquí es de que se lleven el mensaje de que siempre tienen que buscar la conciliación y no perder la comunicación. Y la unión familiar, ¿verdad? La unión familiar. Sobre todo eso, sí es cierto. Muy bien, Marlencita, pues ¿qué te parece si, por qué decimos entonces que más vale un mal arreglo que un buen juicio? ¿De qué estamos hablando con eso? Pues estamos hablando que a veces iniciamos procedimientos, ya sea entre la familia o con extraños, procedimientos que a veces son muy largos. Desgraciadamente ahorita nuestro sistema de justicia se ha visto rebasado por tanta gente. Yo recuerdo, cuando empezamos a litigar, sí, que era poca gente, eran los asuntos, por ejemplo, nosotros promovemos cualquier cosa que presentemos y el juez tenía 3 días para acordar. Uy, ahora por mencionar solamente la Ciudad de México, hay juzgados que tú presentas una promoción y tardan 3 o 4 meses para resolverte. Así es. Y a veces te resuelven una cosa solamente para sacar el trabajo y tienes que volver a promover. Así es. ¿Qué es lo que hace que los juicios se alarguen? Así es. Cuando hablamos de promociones hablamos de los escritos que nosotros los abogados presentamos ante los juzgados, ¿no? Exactamente. Entonces sí, ciertamente eso también es algo que a nosotros nos limita mucho nuestro trabajo, por eso hoy traíamos esta alternativa, ¿verdad, Marlene? De más vale un mal arreglo que un buen juicio. Bueno, háblanos un poquito de qué es la mediación entonces, Marlencita. Bueno, mira, la mediación es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas con apoyo de un mediador pueden comunicarse para negociar, el interés que en ese momento tengan. Ok, entonces mira, primero que nada, como ya vemos, es voluntario. Entonces nadie me obliga, nadie me está diciendo que a fuerzas tengo que ir. Yo puedo hacerlo, yo puedo acudir a esa mediación. Sí, yo lo que les recomiendo siempre a mis clientes es de que cuando tú me hiciste el favor, Eriquita, de invitarme, yo te dije, vamos a hablar de la mediación. ¿Por qué? Porque la mediación es algo tan importante en el procedimiento y que a veces los abogados, pues a veces, no sé si por trabajar, no se los hacemos saber a nuestros clientes, pero es tan importante porque de verdad el cliente gana tanto cuando aprende a negociar, cuando aprende a conciliar. Así es. ¿Por qué? Vamos a decir, a veces hay juicios en la que están involucrados los hermanos, por ejemplo, en un testamento. Muere el papá, no deja testamento, ¿y qué es lo que pasa? Pues que ahí los hijos, pues todos los hijos tienen derecho cuando no hay testamento, pero desgraciadamente a veces por la falta de comunicación o por la mala asesoría, empiezan un pleito que te pueden llevar 10, 20 o 30 años. Así es. Cuando todos tienen derecho a lo mismo, hay una igualdad. Entonces yo te decía, es sumamente importante este tema de la mediación. Y además es bien importante porque a veces necesitamos que los clientes o las personas que quieren resolver algún conflicto jurídico sepan que no se deberían de saltar esta etapa. ¿Por qué? Porque se puede lograr algo desde un inicio antes de entrar a un juicio, ¿cierto, Marlencita? Exactamente. Es sumamente importante. Yo, como les digo a mis clientes, les digo, no pierdan nunca la comunicación. Sí. Si es entre hermanos, si es entre hijos, no hay que perderla. ¿Por qué? Porque es una manera de terminar el conflicto de una manera rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se ponen de acuerdo y empiezan a alargar, y eso conlleva también a lo económico. Les hace perder tiempo en el trabajo, les hace perder dinero, porque obviamente un juicio largo implica pagar honorarios largos, ¿no? Implica desgaste físico y emocional, psicológico incluso, ¿no? Entonces, si entramos a la conciliación
obviamente vamos a ahorrarnos un poquito todo eso. Exactamente, yo como les decía, la vida es de conciliar para vivir bien. En paz. Sí. Ajá, si a veces uno como abogado también, que ha llevado un juicio, un procedimiento, es desgastante, Sí. es estresante. Ahora no me imagino, bueno, una persona que no tiene conocimiento de los medios legales. Como lo mencionabas, Erika, una de lo principal es que es voluntario. Uh-huh. Aquí en la Ciudad de México tenemos la justicia alternativa, el Centro de Justicia Alternativa, que es dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en el Estado de México también existe el Centro de Justicia, únicamente, bueno, que lo tienen que ubicar de acuerdo a su lugar de donde vivan. De donde vivan. Pero todos tienen esa alternativa. Yo los invito, si alguno de ustedes está llevando algún procedimiento, pregunten a su abogado o se acerquen al centro de justicia del lugar donde están llevando su juicio, para que les digan, bueno, si procede y si pueden iniciarlo. Nunca pierdes, no pierdes Claro. nada, al contrario, puedes ganar. Claro. ¿Y qué te parece? Ahorita nos hablabas mucho de un mediador. ¿Qué es un mediador? Bueno, cuando uno decide llevar una conciliación ante el Centro de Justicia Alternativa, existe el mediador, que es un profesional. Él es una persona que está capacitada, que estudió para mediar. ¿Por qué, Eriquita? Porque a veces yo tengo mis intereses, Claro. tú tienes los tuyos, Sí. y a veces se cierra la comunicación. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el mediador? El mediador lo que hace es proponer soluciones para que ambas partes salgan favorecidas. Aquí el mediador es neutral, a él no le interesa si quedar bien con ninguna de las partes. Claro. Además es imparcial. Uh-huh. Y no hay que perder de vista que es una persona preparada. Porque a veces pues nos vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando nuestra mente. No, yo quiero esto. Cuando a veces legalmente no es procedente. Así es. Pero aún así, a veces, desgraciadamente, hay mucha gente que está mal asesorada y hay algo que no va a haber frutos. Uh-huh. Y sin embargo siguen con su procedimiento que puede durar años. Y sin obtener lo que realmente querían, ¿no? Nunca lo van a obtener. Así es. Y aún así siguen. Así es. Bueno, y ahorita que nos dices que podemos acudir voluntariamente, ¿qué problemas son los que podemos someter a esta justicia, de esta mediación? Pues pueden ser los temas familiares, civiles, mercantiles. También en penal también existe la posibilidad, siempre y cuando, bueno, pues no sean delitos graves. Ahí sí depende de cada tipo de juicio, que se acerquen al centro de mediación. Ok. Y ahora dinos, ¿cuáles serían esos requisitos que la gente podría tener a su alcance, llevar y acudir a este centro de mediación? ¿Qué requisitos necesitan? Primera es la voluntad, ¿no? Ok. Querer. Oye, pero cuando se supone que hay un conflicto, yo no puedo agarrar a la otra persona y decirle, vente, vámonos al centro de mediación. No. ¿Podría ser solo yo o solo tú iniciarlo? Exactamente. ¿Sí? Compareces al centro de justicia y ahí te van a dar una invitación. Se llama invitación. No es ningún citatorio, es una invitación. Esa invitación se la haces llegar a la persona para que comparezca el día, bueno, que te señalen. Uh-huh. Y ya después, si la persona va, bueno, pues ya empezarás con el procedimiento, y si no va, bueno, puedes solicitar una segunda invitación. Ok. Ok, ¿y cuáles son los requisitos entonces que necesitamos? Bueno, pues tienes que acudir con una identificación y con tu comprobante de domicilio. Ok, entonces realmente es algo muy sencillo, queridos radioescuchas, si se dan cuenta, no necesitamos gran cosa y puedes iniciarlo tú. No necesitas llevarte a la otra persona porque obviamente si hay conflicto, pues no se hablan, no están bien y quieren solucionar algo.
Ahora, en el Distrito Federal, ¿dónde se encuentra ubicada este centro de mediación? Bueno, en el Distrito Federal se encuentra... Que ahora es Ciudad de México, Ciudad más bien, de ¿verdad? México. Ciudad de México. Es Niños Héroes 133, esquina con Doctor Navarro. Está a una cuadra del Metro Niños Héroes. Perfecto. ¿Y es horario de atención más o menos? Sí, a partir de la pandemia, pues sabemos que muchas cosas cambiaron. Y en materia civil y mercantil, te atienden los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 5 de la tarde. Y en materia familiar, los martes y jueves de 9 a 5 de la tarde también. Ok, ahora vamos a suponer que ya fuimos al centro de mediación, ya logré que la persona con la que quiero ponerme de acuerdo acuda y ya estamos en esa mediación. Está el mediador, nos está dando alternativas de solución y ahora, ¿qué efectos jurídicos tendría ese convenio de mediación? Mira, Erika, aquí lo bueno y todo fue pensado, este centro de justicia alternativa, fue pensado para solucionar el problema a corto plazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se celebren ahí van a tener un efecto como si fuera una sentencia ejecutoriada. Okay. Entonces, si por ejemplo un señor se comprometió a pagar la pensión alimenticia a los hijos en tal cantidad, eso es como si fuera una sentencia. Se dice, yo me comprometo a darle 5,000 pesos mensuales. Uh-huh. Bueno, él se está comprometiendo y es como si fuera una sentencia. Nada más que no se llevaron los meses o el año que se lleva normalmente. Fue a corto plazo. Y si él incumple, bueno, pues es como si fuera una sentencia. Entonces ya puedes iniciar un procedimiento para hacer cumplir ese convenio. Ese convenio que hace las veces de una sentencia, ¿no? Hace las veces de una sentencia. Entonces, fíjate, lo que estoy observando es que ahorramos muchísimo tiempo en un juicio, que a lo mejor el resultado del juicio va a ser 5,000 pesos que ponías tú de ejemplo de una pensión alimenticia, y en este centro de mediación van a ser los mismos 5,000 pesos, pero obviamente en un corto plazo, sin tanto juicio, sin tanta desgaste de lo que hablábamos, y al final el resultado viene siendo el mismo. Pues sí, porque ahí lo sensibilizan. ¿Para qué? Para que les pongan las cosas como dicen, ¿no? Las cartas sobre la mesa, y vamos a ver qué es lo que cuál es el problema y cuál es el momento en el que se va a solucionar y cuáles son los mecanismos legales por los que se tiene que las solucionar. Posibles alternativas. Ok, fíjate que entonces esto es bien importante que sepan, porque no es cualquier convenio que vamos, firmamos y total, si quiero cumplo y si no quiero no cumplo. Ya me obligué, ya tengo ahí ese convenio que está en presencia del mediador, y yo después, si no cumples, entonces puedo acudir a la siguiente instancia para hacerla efectiva. Entonces sí tiene fuerza. Ah, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, en materia penal es para algunos casos también, es dependiendo del caso y de que se acepten, de que se acerquen a verlo. Por ejemplo, en materia penal a veces vas a reparar un daño que cometiste, pero ya después ya firmas. Uh-huh. Y si después no quieres cumplirlo o no lo cumples, bueno, ahí se le da aviso al juez de control para que vuelva a iniciar el procedimiento. Uh-huh. Entonces aquí, como nos hablas, puede entonces este Centro de Justicia Alternativa obligar a las partes a que cumplan ese convenio. Propiamente el Centro de Justicia Alternativa ya no es el que obliga a las partes, ya es en juzgado propiamente. Uh-huh. donde se inicia lo que nosotros llamamos un incidente para el cumplimiento de ese convenio. Ok, sí, ahora sí que como ya tiene fuerza, ahora voy con al juzgado a hacerlo efectivo, ¿no? Exacto. Pero al final sí puede ser obligatorio para las partes. Ok, ¿y cuánto tiempo dura esta mediación? ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí en ese centro de mediación? A ver si logramos obtener
ese convenio? Pues mira, es relativamente rápido. Acude la persona interesada al centro de justicia, ahí les hacen una entrevista, ven si procede su asunto para la mediación, y si es así, bueno, se le da la carta de invitación para que se la haga llegar a la otra parte. Y hacen una serie de pláticas que duran aproximadamente como hora y media, y pueden ser 2, 3 pláticas para que se dicte un convenio. En el Estado de México hay inclusive ya en los juicios familiares, ya ahí el juez los envía a las conciliaciones, que son 3 conciliaciones y que son en un periodo de aproximadamente mes y medio de lapso. En el Estado de México, pero ya es dentro de procedimiento, dentro de juicio. Pero no hay que perder de vista que también tienen su centro de justicia alternativa en cada tribunal. ¿Y qué pasaría si yo ya inicié mi juicio y ahorita me estoy enterando de que hay este centro de mediación? ¿Podría aún acudir a él a pesar de que ya inicié el juicio? Sí puedes, hasta antes de que se dicte la sentencia. Okay. Cuando ya vemos que son juicios largos, ya vamos a tratar de llegar a un arreglo, ¿no? Sí, a veces, como yo te decía, ha sido la justicia rebasada por tanta gente que ya vemos. Entonces los juicios, si un juicio antes te duraba 6 meses, ahorita te puede durar 1 año, año y medio. Ya ven, para que nos tengan paciencia los abogados, porque a mí me ha pasado que ya no me tienen paciencia, ya quieren todo rápido. Es que ya no depende de uno, de verdad. Ya no depende de uno, entonces se han alargado tanto, tanto que ya yo te comentaba, Erika, yo creo que aquí lo primordial es de que los radioescuchas se lleven ese mensaje de que más vale, como decimos, ¿no?, un mal arreglo que un buen juicio. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, en los juicios sucesorios, si no se ponen de acuerdo, van a gastar y se van a llevar años. Hay quienes a veces hasta 20, 30 años en un procedimiento. O hay quien ni lo soluciona, Marlene. Se mueren. ¿Verdad? Yo como les digo, cuando existen los hermanos, pónganse de acuerdo, porque si al rato uno de los hermanos, si entre hermanos no se ponen de acuerdo, imagínatelos. Después te tienes que poner de acuerdo con los 5 hijos de ese hermano. Y la esposa que y se la quedó, esposa la viuda. que se quedó, ya no es como ponerte de acuerdo con tu hermano, ¿no? Y a veces te vuelvo a repetir, duran años, 10, 20, 30 años, ¿no? Así es. A veces, por ejemplo, en los juicios de guarda y custodia, pues sabemos que no es un derecho ni del papá ni de la mamá, es un derecho del niño, así es, ¿no? Entonces, que veces lo ocupamos como un mecanismo de resistencia a ver quién puede más, al niño, pero en realidad sí es un derecho del niño. Y al quien te estás lastimando, bueno, es al niño, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues vamos a conciliar qué es lo mejor para mi hijo y para terminar este procedimiento. Así es. O nos vamos con la idea de que el dinero de la pensión es para que no esté bien el niño, sino esté bien la persona. En realidad es para el niño, son para los niños, alimentos de los niños. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a hablar de qué es el órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes? Y bueno, también existe estos mecanismos alternativos de mediación. Como te decía, se solicita ante el juez, ante el juez de control. No es para todos los casos, solamente para algunos en materia civil, familiar, siempre y cuando no haya violencia intrafamiliar, y también siempre y cuando no, en delitos patrimoniales también, que no hayan sido no se haya usado la violencia. Okay. Pero independientemente del juicio que ustedes tengan, porque a veces somos muy dados a decir, es que mi vecina o mi comadre llevó tal juicio y lo solucionó en un mes. Ajá, son muy dados a decir, cada caso es especial y es único.
Así es. Ningún caso, ninguno, por mucho que se parezca, ningún caso es igual. Entonces yo los invito a que cualquier procedimiento que estén llevando, acérquense a los centros de justicia alternativa para que les digan si procede a llevar una conciliación o una mediación. ¿Y en qué caso sí procede este mecanismo alternativo de solución de controversias para celebrar un acuerdo reparatorio? Como te decía hace un rato, puede ser en materia familiar, en civil, patrimonial, siempre y cuando, bueno, no haya habido violencia. Okay. Pero mira, actualmente, bueno, con el sistema que llevamos aquí en México, siempre los jueces están pugnando por la conciliación en materia penal. Si alguien se compromete, vamos a poner un ejemplo, a pagar X cantidad de dinero que tomó sin abusando de la confianza de la otra persona, y celebran su convenio, y después dice, no, ya no quiero pagarlo. Bueno, se le da aviso al juez. ¿Para qué? Para que él, en caso de que cumplan, se extingue la responsabilidad. Y en caso de que no, pues el juez tiene la posibilidad de iniciar nuevamente el procedimiento. Y ahorita que hablas de esos acuerdos reparatorios en materia penal, ¿qué efectos tienen ese acuerdo una vez que se ocupa este mecanismo de alternativo de solución de conflictos en materia penal? Ajá, bueno, es de que, bueno, se extingue la responsabilidad, y en caso como te vuelvo a repetir, en caso de que no cumplas, bueno, pues sí se sigue el procedimiento. Ok, entonces ahí también vemos que, así como en materia familiar, podemos llegar a un acuerdo y terminar ahí el conflicto que nos ha llevado a ejercitar alguna acción. Bueno, aquí también en materia penal sucede, y entonces es una forma de no enfrentarnos a tanto rollo en los juicios, ¿no? Al gasto innecesario a veces de dinero que ni tenemos, y siempre andamos buscando de dónde, nos desgasta económicamente. Sí. Eso nos desgasta mucho, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, Eriquita, se da con los señores, ¿no? Que tienen la obligación de dar alimentos, pero tienen a un abogado que les dice, no vamos a dar. Ajá. Cuando es una obligación. Y además es una mentira, porque todo aquel que es papá tiene que dar alimentos. Tiene que dar alimentos, es una mentira. Pero a veces les dicen, no vamos a dar. No vas a dar nada, entonces el señor con la esperanza, pues sigue el procedimiento cuando realmente va a terminar condenado a dar. Así ¿no? Va a gastar en abogado y va a gastar en tiempo, va a perder tiempo en su trabajo, y además se da un desgaste en la familia. Eso es lo que se les olvida. Se les olvida que a veces los hijos son los que sufren las consecuencias. Y empiezan a ver, bueno, ¿por qué mi papá no me quiere dar? ¿Por qué tiene que estarse peleando mi mamá en tribunales? Cuando realmente, por eso les digo, siempre acérquense a los centros de justicia alternativa para exponer su caso. Y quién mejor que una persona, un profesional neutral, para decirle, ¿sabes qué? Al final va a pasar esto. Entonces decías, si no se llega a ese acuerdo reparatorio, entonces retomamos el procedimiento penal y continuamos. Así que no se pierde nada. Si se dan cuenta, no se pierde nada y se puede ganar muchísimo con este mecanismo. Inicio el procedimiento de mediación, veo si puedo llegar a algún arreglo con la persona con la que yo tengo ese conflicto. Si lo logro, salimos ganando ambos, ¿no? Aunque no el 100% de lo que yo estoy buscando, que eso es lo que muchas veces nos lleva a juicios muy largos, porque me aferro, en el caso que pusiste de la pensión, me aferro a que mi abogado me dijo que no voy a dar pensión, cuando en realidad eso no sucede, eso no es verdad. Entonces ya estoy ya no quiero dar esa pensión, y entonces digo, sí, vamos a continuar todo el procedimiento, y te llevas un tiempo en este proceso, y resulta que al final eres condenado a dar la pensión, porque es un derecho del niño. Exactamente. O a veces también es por el otro lado de las mujeres, ¿no? Que a veces se acercan y dicen, no, es que lo quiero dejar sin casa, lo quieren dejar sin dinero, lo quieren dejar sin nada. Bueno, también eso no es posible, ¿no? Claro.
A veces quieren, vamos a decir, una pensión del 60% del sueldo. Tampoco es posible, porque el juez siempre valora que, bueno, también el señor pueda subsistir, ¿no? Valora que va a vivir ya en otra casa. Son muchas cosas dependiendo de la situación. A veces, bueno, en materia laboral también, a veces qué es lo que están en pláticas conciliatorias y quieren el total de la indemnización a la que tienen derecho. Entonces ahí sí mejor sométete al juicio, si lo quieres todo, ¿no? Exactamente, es lo que dices, bueno, me estás condenando antes de llevar el procedimiento. Así es. Y lo mismo pasa en otras materias. Siempre tenemos que tratar, como lo dice, mediar. A lo mejor no voy a ganar todo, pero tampoco voy a perder todo. De ahí el nombre del tema de más vale un mal arreglo que un buen juicio. De hecho, es una frase que ocupamos mucho los abogados siempre, porque sí hay juicios de verdad preciosísimos desde el punto de vista legal. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas llevando ya todo tu procedimiento, la demanda, la contestación, los desahogos de pruebas, o el ofrecimiento, desahogo de prueba, la sentencia, y tú dices, cuando tú lo ves desde un punto de vista legal, dices, qué padre juicio, qué bonito juicio, pero al final no logré, o no logró el otro, no sé, de la parte que te toque, lo que se necesitaba, aun cuando se desahogaron todas las pruebas, porque eso es como la formalidad del proceso y se ve bonito, pero en realidad no estoy obteniendo lo que necesito al 100%, porque hay situaciones durante el juicio que no nos pueden favorecer, como que tú tienes todas las pruebas, pero resulta que no llegó tu testigo, y al no llegar tu testigo y ser una prueba importante, resulta que ya vienes perdiendo puntos, por decirlo de alguna manera. Resulta que te agarró el tráfico y no llegaste al desahogo de la confesional o de la declaración de parte. ¿Y qué pasa? Pues entonces lo que tú tenías tan seguro ya no es tan seguro. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, lo que sucede es que en estos juicios, sí, por eso te decía yo, es el tema, más vale un mal arreglo, y no es que estés perdiendo nada, sino solamente mediando qué es lo más conveniente para todos en cuanto a tiempo, gastos, desgastes, que un bonito y espectacular juicio. No, y lo más importante, Erika, aquí, y ojalá y dejáramos realmente cuál es el mensaje, independientemente del procedimiento, de lo que les podamos explicar, lo importante es de que se lleven el mensaje de que con una conciliación o con una mediación no se separan familias. Así es. A veces entre hermanos, cuando vamos a decir hay un juicio sucesorio intestamentario, donde, bueno, como su nombre lo dice, no hay testamento, pues muchas veces se separan los hermanos. Se separan sin darse cuenta de que pues tienen derecho a lo mismo. O en un juicio de alimentos, de guardia y custodia, donde te aferras a algo, a lo que ya cerraste tu mente y ya nada más quieres, no voy a dejar que mi hijo vea a su papá, cuando el derecho no es de la mamá ni del papá. Así es un derecho del niño. Así y es. eso es lo que se nos olvida. Entonces ojalá y de verdad podamos dejar ese mensaje, la conciliación. Yo siempre les digo a mis clientes, no se cierren, vamos a tratar de conciliar. Obviamente algo que a lo mejor no vas a ganar el 100%, pero sí vas a llevarte algo, bueno, algo justo, ¿no? Justo para ambos. Y además buscar abogados también que sean muy, muy honestos. Incluso ahorita que nosotros estamos en este canal que es católico 100%, también puedes buscar abogados que tengan esa ética profesional, donde antes de buscar el interés económico, lucrativo, siempre buscamos el interés de la familia. Lo menos que se pueda, no nos interesa a nosotros los católicos tanto estar divorciando y divorciando gente, sino hacerles saber que hay muchas otras formas de solucionar los conflictos antes de llegar a eso. Porque yo sí me he percatado cuando vienen a verme que resulta que el problemita es pequeño y tiene solución, pero se aferran tanto, ya no quiero ver a esta persona y que no vea a sus hijos, lo que tú decías. Entonces
también como abogados debemos de concientizar que no es hacerle daño ni a la familia ni a los niños, sino para nosotros es la unión familiar. Siempre vamos a velar por la unión familiar. Hay situaciones en las que definitivamente ya no es posible, pero que tengan que ser las menos, ¿no? Entonces estos mecanismos nos sirven para que también la familia no se fracture completamente. Exactamente. Exactamente, y acortar tiempos, acortar lo económico. Desgraciadamente a veces, por ejemplo, tú como abogado entregas una hoja para que te la firmen y a veces la gente dice, me va a cobrar tanto por una hoja. Bueno, no es la hoja, no es lo que es el tiempo que te lleva hasta en hacerlo, en pensar qué es lo que poner para que obtener lo que necesitamos. Así. Entonces los juicios, es que dicen por ahí, cobro no por lo que hago, porque puedes hacer el escrito y te puede ver que lo hiciste en 5 minutos. No cobro por lo que hago, sino cobro por lo que sé. Exactamente. ¿No? Que es diferente. Sí, exactamente. Y desgraciadamente yo me doy cuenta que los juicios ha subido su costo. Sí. ¿Por qué? Porque hay ya son tantos juicios que ya te cuesta más trabajo litigarlos en los juzgados de tanta gente que hay. Así es, y ya son insuficientes. Exactamente, yo a veces las señoras les dicen al marido, ¿no? Oye, lo que te vas a gastar mejor dáselo a mis hijos, vamos a arreglarnos, ¿no? Y en ese caso contemplar, por ejemplo, cuando estamos hablando de procedimientos familiares, normalmente se separan, se le da una pensión a la esposa y a los hijos, pero ¿de dónde es ese ingreso? Del mismo salario del señor, ¿no? Del papá. Entonces, el papá está pagando su juicio y ella también por separado está pagando su juicio, que al final es de la misma, del mismo ingreso de él. Y cómo nosotros, sin darnos cuenta como familia, estamos generando eso, donde en lugar de enriquecer a nuestra familia, la vamos llevando en decadencia. ¿Y cuántas veces no vemos niños que ya no tienen lo básico, pero sí tienen para un juicio muy carísimo porque le voy a quitar todo? En realidad eso no es cierto, eso no puede ser. La ley protege a todos, porque si no, entonces no sería una justicia igualitaria o justicia, no sería justicia. Entonces hay que pensar en todo eso, ¿no, Marlene, antes del juicio? Sí, o también en los juicios sucesorios, cuando son 10 hermanos y hay veces que pues 5 se caen bien y llevan a su abogado. Así y los otros 5 cada uno lleva a su abogado. Entonces de verdad a mí me ha tocado llevar juicios donde, bueno, tú eres el que iniciaste el procedimiento, pues tú eres el que checas, el que promueves. Ajá. Y a veces los otros abogados solamente van a checar. A estarlo cuidando. A estarlo cuidando. Pero eso sí, a cobrar mucho. Exactamente, pues sí, tienen que cobrar. Claro. ¿Pero por qué? Porque los hermanos nunca se pusieron de acuerdo. Fueron mal asesorados. Por eso les digo, llévense como aprendizaje en todos los juicios, siempre checar en el Centro de Justicia Alternativa cuál es si hay solución a mi conflicto mediante una conciliación. Eso es importante, porque a veces los abogados, pues desgraciadamente hay compañeros que pues, no les dicen, ¿no? Que hay una solución o que hay otra forma de arreglar el juicio. Ajá. Y a veces no acudimos a ellos porque, mira, en familia muchas veces no nos ponemos de acuerdo porque no sabemos dialogar. No, es que tú y que quién sabe qué, y nos empezamos a tirar unos a otros, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Cuando no sabemos dialogar en familia, porque lo ideal sería que en familia nos pusiéramos de acuerdo, fuéramos con el abogado y esto es lo que queremos hacer, eso sería lo correcto. Pero como no sabemos dialogar y entonces no necesitamos a alguien que esté ahí como que, a ver, guarda silencio, a ver, ahora te toca a ti. Eso es el mediador. Cuando no sabemos dialogar, aquí está esta alternativa. Pero no te quedes con la idea de que todo es pleito, sombrerazos, fractura de familias, ¿verdad? No es así. Y hay algo importante, ¿no? Hay algo importante para aprender a conciliar yo siempre les digo, es prepararte como persona. Así es. ¿No? Como espiritualmente, como persona, porque una persona que está centrada,
obviamente quiere vivir en paz. Así es. Quiere vivir en paz, y una persona que pues no ha cultivado su espiritualidad, que es lo que hace, pues quiere perjudicar al otro. ¿Por qué? Porque es el ego, ¿no? Así es. Yo le voy a ganar, y cómo de que no le voy a ganar. Y le voy a quitar Y todo y lo voy a dejar. hay quienes dicen, no, prefiero que no me toque nada, y Sí. que se lo quede el abogado, que se lo quede él. Sí, qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque Que no quieran tanto a la familia. se separan Sí. hermanos, padres, hijos. Sí, sí, sí. Entonces yo los invito de verdad a que se queden con, yo le decía a Eric, cuando les vuelvo a repetir, cuando ella me invitó, bueno, yo creo que la conciliación es un tema muy útil en un procedimiento, y ojalá y se quedaran ustedes con ese mensaje de que se puede conciliar en casi todos los problemas que tenemos jurídicos. Acérquense al Centro de Justicia Alternativo o al Centro de Justicia en el Estado de México, al que les corresponda, y presenten su caso, y ellos les dirá si procede una conciliación. Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver si hay algunas preguntitas o nuestros amigos que nos han seguido en la transmisión? Mira, tenemos aquí a nuestra hermana Reina Chávez Martínez, gracias por sintonizarnos. Teresa Ríos, a Teresa Celina Rodríguez, dice buenos días, feliz semana, Dios los bendiga y cuide mucho. Muchas gracias, Tere. Muy interesante tema. Ojalá te sirva, Tere, si hay por ahí algo que te ayude, pues qué bueno. Patti de Santos nos dice gracias por compartir estos temas tan interesantes, saludos. Gracias, Patti. Tere Celina, lo mejor es ponernos de acuerdo siempre y oír los buenos consejos. Así es. Exactamente. Nos dice Teresa Ríos, ¿es muy difícil hacer la mediación? No, pues realmente no, ¿verdad, Marlencita? No, siempre y cuando tengas tú el interés y tengas la disposición de mediar. De platicar sería la palabra, Platicar. ¿no? De platicar, no de ir a pelear, sino que tú digas, voy a ir a hacerle saber a ese mediador qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y por qué lo necesito. Pero de igual manera lo va a ir a hacer la otra persona. Es que mira, si tú le vas y le dices, oye, yo quiero el 100% de su sueldo, claro que va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque para eso también se necesita tener sentido común. No puedes decirle que necesitas el 100%, ¿con qué va a vivir el otro? Si ya no van a vivir juntos, por lógica va a pagar renta, va a pagar luz, va a pagar comida, servicios, entonces es ilógico lo que pides. Si tú vas con la intención de decir, ok, voy a pedir lo justo, es correcto y no es tan complicado, pero si quieres el 100%, pues va a ser complicadísimo, ¿verdad? Sí. Definitivamente no van a lograr Inclusive nada. yo a veces le digo a mis clientes, le digo, si ustedes no se ponen de acuerdo, bueno, de quién es el que te va a decir lo que tengas que hacer, una persona extraña, que es un juez, ¿no? Pero ¿por qué fue? Porque tú no te pusiste de acuerdo. Sí, A de veces- hecho así es en todos los juicios, ¿no? A veces te obligan a dar X cantidad de dinero, cuando tú pudiste haber propuesto la cantidad que podías dar, y a lo mejor la señora podía haberlo aceptado. Claro, O también los días en que van a ver a los niños, así es. cuando por no ponerte de acuerdo tuvo que venir un juez a decirte ¿Cómo? cómo vas a ver a tus hijos. Y fíjate, ahí viene la inconformidad por el no saber hablar, ahí viene mi inconformidad y digo, presenta un recurso, porque no estoy de acuerdo, porque los recursos es algo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces presenta un recurso. Ese recurso, para hacerle saber al juez que estás en inconformidad, cuesta. Sí, Y económicamente lleva un proceso de mucho tiempo. Entonces era más fácil decirle, oye Marlene, no estoy de acuerdo en lo que me dices, ¿qué te parece? Mira, no me alcanza y yo te podría dar un poquito más y ponernos de acuerdo. Y ese recurso es eso, decirle a ella, oye, no estoy de acuerdo. Es plática, Exactamente. ¿verdad? Pero preferimos ir a un juicio. Llegan a la primera audiencia, que normalmente siempre es de conciliación en los procedimientos, y llegan con una cara, bueno, no se voltean, no se quieren hablar, cuando es un momento para arreglar las cosas. Así es. No rompen, yo como les digo, no rompan el diálogo, no rompan la conciliación,
Cuando hay juicios sucesorios, le digo a los hermanos, manténganse unidos. Yo sé que no es fácil a veces platicar o a veces llegar a acuerdos cuando está lo económico de por medio, pero siempre hay que tratar de esforzarnos. Fíjate que una ocasión me tocó una persona, se los comento como testimonio, que me decía, es que mientras estuvimos viviendo como familia, nuestra hija iba al ballet, al piano, no sé, tenía natación, tenía muchísimas actividades extracurriculares, iba a una buena escuela, ella también tenía algunas actividades extras, y dice ella que tenían un nivel de vida muy bueno. Yo no lo dudo, y puede ser que sí, salían a pasear, incluso me decían, no, salíamos a pasear lejos, o sea, muy lejos, y todo eso se invertía, y ahora ya no me lo quiere dar. Entonces, de por sí cuando tú decides romper esa relación con tu esposo, pues obviamente ya hay una fractura de salarios, de tiempo, de condiciones que estábamos llevando juntos, y además era un proyecto de vida en común. Ahora ya no es un proyecto de vida en común, ahora ya es tu proyecto y es mi proyecto. Y eso hace que lo que yo tengo no lo pueda compartir contigo y lo que tú tienes no lo compartes conmigo. Exactamente, Erquita. Lo que pasa es que lo que no entienden a veces es que es un nuevo estilo de vida. Nuevo estilo de vida. Entonces no puede darte las mismas condiciones que tenían porque ya no estamos en la misma condición tampoco. Y él necesita vivir, él necesita también ir al gimnasio si eso hacía y ahora le genera gastos también, a lo mejor pagar una renta, a lo mejor quién le lave, quién le planche, yo no lo sé. Y a veces eso se nos hace injusto cuando, como decía Marlene, si nosotros no nos ponemos de acuerdo hablando, lo va a imponer el juez. Y lo va a imponer, te guste o no te guste. Exactamente, yo como les digo, no se pusieron, desde el momento en que llegas, ya sea al Centro de Justicia Alternativa o desde el momento que llegas a un juicio, es porque no te pusiste de acuerdo. Y en el Centro de Justicia Alternativa tienes la posibilidad de conciliar, de que ver cada uno de los intereses de las dos partes y llegar a un punto medio. Pero a veces con el juez no, porque el juez, como dices, depende de las pruebas que aportes, es lo que él va a valorar. Y a lo mejor tú tienes la razón, pero no aportaste las pruebas necesarias porque no las tenías, porque no las pudiste conseguir, porque el testigo no quiso ir, bueno, por X cosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el juez pues no te valoró a ti tus pruebas o no aportaste las más suficientes. Bien no hubo. Y a veces sales, pues no sales tan contento, ¿no? De la Claro. sentencia y dices no hay justicia. Pero no es que no haya justicia, simplemente es un procedimiento legal. Así es. Entonces no hay que perder de vista la comunicación, eso es súper importante. Así es. Más cuando tienen niños, cuando son tu familia cercana. Y también cuando son con extraños, ¿no? Con personas fuera de tu núcleo familiar. ¿Por qué? Porque un procedimiento muchas veces acaba con tu tranquilidad. Acaba con tu tranquilidad, te implica gastar dinero, te implica muchas cosas. Así es. Ojalá y todos los procedimientos se pudieran terminar en la primera etapa de conciliación. Bueno, pues la gente sería la beneficiada. Yo siempre les digo a mis clientes, y se lo digo delante del otro abogado, si ustedes no se ponen de acuerdo, los únicos que vamos a ganar somos los abogados. Así es. ¿Por qué? Porque alargarte, como dices, Eri, si va a haber una apelación o un amparo, bueno, pues implica un gasto económico. Sí, que al final ese es nuestro trabajo y estamos a sus órdenes, pero sí, hoy lo que traemos para ustedes es una alternativa diferente de solución de conflictos. Pues Marlencita, ya estamos terminando nuestro programa. Yo quisiera terminarlo con esta cita bíblica de Mateo 18, capítulo 18, versículo 15, que nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. La resolución del conflicto debe hacerse primero en privado, como todos sabemos. Una ofensa puede que ni siquiera haya llegado a ser una cuestión de pecado, pero puede terminar siendo un simple malentendido. Entonces, acudir a la persona en privado permite que el malentendido se aclare rápidamente
Y si en verdad es una cuestión de pecado la reunión personal o privada, evita que el ofensor se sienta excesivamente avergonzado y le permita lidiar con el asunto entre él y Dios. Y esta misma cita nos dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Así que el objetivo de la confrontación privada es siempre restaurar una relación y sobre todo una relación familiar. Así que Marlencita, con esto nos despedimos. Gracias por haber venido con nosotros. Esperamos verte pronto por aquí, Marlene. Muchas gracias, Eriquita, y ojalá y les haya servido algo a tus radioescuchas. Y gracias a Karen MB, mi nena linda que me está viendo, mi fan número 1, a Rosario Aguilar, a Teresa Celina y a Enrique Bonilla también que nos está viendo. Les mandamos un afectuoso saludo a Carmen Ortiz, África Marina, a Sandy Ugalrey, a Patti de Santos, Víctor Manuel González Rodríguez, Marina Gutiérrez y Estela Juárez. Enrique Bonilla, muchas gracias. A Rosy Ángel, a Martina García, muchas gracias porque nos sintonizaron esta mañana. Y bueno, pues hermanos, esta fue nuestra aventura de fe de esta semana. Espero hayas aprendido algo y bueno, pues que te haya servido para tu crecimiento social, familiar y espiritual. Así que nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Gracias, Marlencita. Muchas gracias a ti, Eriquita. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.